No, era muy, pues, Cuénteme primero cómo era antes de la violencia. ¿cómo era antes de la violencia? Sí. Violencia ha existido toda la vida. Pues claro. Yo era una niña muy pequeña, pero pues casi como que no hablaban de ella. Desde ahí de los que lleguen a los 80. Porque en los 80 va a haber mucha cosa, y sí, en realidad. Pero pongamos, yo era muy pequeña cuando yo oía hablar de, espérese. Ay, ¿cómo era que llamaba ese señor? Un señor muy malo, violento, guerrillero. Entonces había uno que le llamaba tiro fijo. Lo que cogía se iba. Bueno, pero es que yo ya tengo muy poquita, ¿cómo es que se dice? Memoria, sí. No, usted cuénteme de lo que se acuerde. Hágale. En ese tiempo no había como, no votaban como tanto en los, ¿cómo es que se llama eso? En las partes donde habían guerrilla, mataban y de todo. Pero así violencia sí no. Aquí en el barrio, en En, Aranjuez. en los barrios y todo, no había acá, eso era muy raro. ¿Tu papá llegó aquí? ¿Él llegó aquí, hizo la casa o cómo fue? Mi papá nació aquí, nació allá enseguida de la escuela. No, usted no conoce una escuela que ya dice que no es escuela, que pertenece a Tomás Carrasquilla, Sí. que es al frente del liceo, que está el liceo y ella está para acá, Ajá. junto de una cosa donde hay que es que es una gimnasia ya o qué, y allá enseguida era la casa de mi papá. Bueno, pero violencia sí, no había un ladrón en este barrio, un mero ladrón, que no se llamaba, espera, como que le decían calzones, me parece. ¿Y por qué le decían así? Ah, porque sí. Oiga, pues, ese primero ladrón. Sí. Bueno, era sano, era montes, todo esto, casitas así humildes, pero no habían ladrones, ladrones no. Bueno, sí sé que había un ladrón en el barrio, que yo no sé si era calzones que le decían o cómo era. Como al mucho tiempo había otro que le decían Rasputín. Rasputín, así le decían. Sí. Otro ladrón. No es como ahora que hay centenares de ladrones en las casas, tendrá que el ladrón y nada. En ese tiempo no había sino un mero ladrón en todo este barrio. Pero también había menos gente. Claro que sí había menos gente, Claro. bueno. Pero había mucha pobreza. Cuénteme por ahí cuando nació mi mamá, que ya por ahí empezó a decir como más violencia, ¿no? Como más... Ah, no, cuando nació su mamá había mucho... Con lo del narcotráfico y todo No, eso ya- aquí. Ahí existiría Pablo Escobar, yo creo que sí. Sí, ahí empezó con lo de Pablo Escobar. Sí, Pablo Escobar existía. Bueno, eso era horrible. Pagaba cabeza de policía $1.000.000. Y hubo un tiempo que mataron cantidades de policías. Sí. Imagínate que a un señor que tenía 2 hijos policías se le juntaron muertos en la casa velándolos, bajando por la iglesia de San Isidro. Y más allá, a los 3 días más abajo, de esa calle de donde vive Gloria Bastidas así, 2 policías mataron. Y a los días mataron otro que vivía más para abajo, que era muy conocido. Se había aumentar mucho las mesas. Sí. Era de allá donde los mataron. Bueno, ese policía, ese señor, tenía muchos hijos, tenía como 15. Y un día él se levantó para irse a trabajar. Cuando vio una caja de cartón que había en el piso, se levantó a las 4 para ir a trabajar y salió a ir a coger el carro. Cuando vi una cajita que se movió así, y él dijo, que me dejaría un perro aquí, qué pereza. Ay, no. Cuando él se fue a mirar, dice que el perro, me dejaron un perro y un gato aquí en mi casa. Cuando vio, ese era un niño. Recién nacido. Y él lo cogió. Y bueno, fue, denunció y dijo, no, pero yo me quiero quedar con él, porque ese me lo trajo Dios a mí. Entonces resulta que ese señor hizo vueltas, lo crió. Y él era policía y se lo mataron. El niño que... Pero cuando ya estaba un hombre. Sí, claro. Fue policía y se lo mataron, el señor casi muere de tristeza. Que porque era el mejor hijo. Que ese niño lo puso Dios ahí y que fue el único que le ayudó para tener casa y fue el que lo mantenía y que fue el mejor hijo y se lo mataron. Ahí, en la puerta donde lo encontró. Donde lo encontró. No, qué pesado. Bueno, ¿qué más? Cuénteme. Yo viví la violencia, su mamá, Diego.
Ellos por eso eran así, por eso son como son. Claro que su mamá ha cambiado mucho, pero Dieguito, sufríamos horrible. Vea, yo vivía aquí con mis hijos, Ujú. no más, mis hijos y yo. ¿Cuáles vivían aquí en ese momento? Todos, No, ya Mile ya se había ido, ¿no? y Yamila era la única. Ok. Ah, yo creo que, sí, así también se había ido. Vivíamos Liliana, Janet, Mabel, León, Juliet, León, Diego, ya, y yo. Eso era horrible. Aquí en donde ustedes entran para arriba, era una plancha toda hasta allá. Ujú. No habían casa. Se subían las escalas de estas y ya una plancha grande para allá. Ujú. Entonces eso entraban de día con gente a encerrarla, secuestrada. Yo bajaba un día a tender ropa, que yo tendía la ropa en la plancha, y bajaba con un bulto de ropa que había que tender, y subía un muchacho con un revólver así y dos señores amarrados. Entonces yo ahí me dijo el muchacho, no se ponga así, baje que no se vaya a caer, baje bien y no diga nada. ¿Usted vive abajo? Y yo sí, pero yo llorando, mío. No vaya, que no va a pasar nada, vaya. Los entró. Ese güey les dijo, van a tomar aromática, no le parece muy hijo de puta. Dios mío. Les trajo aromática y ellos lloraban en esa plancha. Escucha, usted tiene que ver con eso, la vamos a demandar. Y lloraba, y yo no tengo que ver nada. Se me asomaban por allí, por la casa de Liliana. Imagínense que ahí los dejaban encerrados y les robaban los carros, era para robar, eran a choferes. Y les robaban los carros y después los soltaban. A uno los dejaban ir y a otros los mataban ahí mismo. Sí. Qué pesado. Pero es que en esa cosa es tanto. Claro, con Pero es que razón. en esta cosa es tanto. Oiga pues, cuando imagínese que día por la noche sentí yo el tropel. Camilo, el marido de Liliana, le ponía candado, yo Camilo ponía el candado. Dice que sí, ellos vivían allí arriba. Y Camilo decía, no, cuchita, yo le voy a poner un candadito. Y le ponía el candado y se iba. Cuando al rato taque, sentía yo que reventaban el candado y abrían la puerta o la quebraban a patadas. Y encerraban allá. Cuando un día por la noche yo lloraba y yo llorando con la Biblia, rezando. Y esa pobre Julieta. Mi papito ya se había muerto por eso. Claro, por eso se abusaban de mí. Claro. Ya la habían matado. Cuando imagínate que ella llorando y todo, y al final ellos se rendían por niños, se dormían. Y yo me quedaba despierta escuchando. Cuando yo escuché que ellos se fueron, mamá, traerles una aromática. Es cara, que aromática. Con un revólver en la mano amenazando y que traerles aromática. Para que calmara para matar. Bueno, y se iban y se fueron. Cuando un señor de eso dijo, vea, si no nos morimos hoy, mañana mismo mandamos a que prendan esa casa. Entonces dijo el otro, ay, pero yo tengo entendido que ahí vive una señora viuda y que ellos no tienen que ver nada con ella, porque yo escuché que conversaron, que dijeron, cuenta con tomar represalias con esa señora, que ahí vive una señora viuda con niños. Entonces, no le hace, ¿qué importa? Si salimos vivos de aquí, mandamos a que quemen esa casa con ellos allá adentro. Ay, qué miedo. Nosotros llorábamos, yo lloraba, yo sufría, yo le contaba a toda mi familia, a ver si me dejaban ir a meterme allá, y ese que no me dejaron ir a vivir allá. Ay, Horrible. Cierto. Y yo lloraba, y yo, ay, ¿yo qué voy a hacer? Yo era llorando. Bueno, cuando imagínate que yo un día vi que sacan un muchacho, dice que, pero no me matan, no me hacen nada. Dice que, no, tranquilo, le vamos a ir a entregar el carro. Mentiras, y cuando llegaron ahí, aquí en tal esquina en el lavadero de carros, ahí mismo lo mataron. Ay, no, tan horrible, esa era una violencia que no. Y a mí me tocó vivirla, pero horrible. Pero ellos no me hacían nada a mí. Gracias a Dios. No me hacían nada a mí, pero de todas maneras muy horrible uno saber que sacan a una persona de la casa y uno y ta. Claro. O que la porrean, le pegan, le hacen de todo. No, eso era horrible. Y usted escuchar todo Esa eso. violencia es horrible. Eso fue cuando en el tiempo que León se murió. Ujú. ¿Cómo fue que se murió mi papito? Imagínese que su papito manejaba taxi. Ujú. Y la gente buena de por aquí, que tenía su carrito y de todo,
tenía que hacer amistad con los malos. Que mire que si me lleva a tal parte, pero es gratis. Ujú. ¿Me vas a hacer una carrera a tal parte? Tenía que hacerla porque te decía no, Claro. muerto vivo. Entonces él le daba tanto miedo porque él era muy nervioso. Imagine que yo le decía que se fuera a trabajar de noche en el carro y me decía no porque me mata. Yo trabajo en el día y lo mataron fue de noche, de día. Bueno, entonces él salió y me dijo, lavemos el carro. Ay, no, yo no quiero lavar carro. Bueno, y era así. Sí, güey, ya vengo pues para que desayunemos. Y dice, güey, cuando al ratico, no, él no volvió. Él se fue y no volvió. Entonces imagínate que al ratico llegó la policía, motos, carros y de todo, preguntando si él vivía aquí. Yo dije que sí. Y entonces me dijeron, dice que su esposo le pegaron unos balazos. En Lo el pie. dijeron así. A su esposo le pegaron unos balazos. Y yo, ay, ¿cómo así? Yo llorando. No se aparece en los pies. Venga, yo la llevo a la policlínica, que él está allá, para que lo vea, para que se quede con él. Yo me monté en el carro de él. Me llevaron en el carro de él y estaba tapado con carpas de policía, como con... Gabanes. Sí, una así. Entonces, venga, montes. Entonces yo le dije a una señora que subía a mercar y yo, que vivía allá abajo, y yo, ay, Amparo, acompáñeme. Bueno, doña Alba dejó la canasta del mercado que me acompañó y nos fuimos. Cuando llegamos allá, eso era así, a Policlínica. Cuando llegamos, imagínate que yo vi uno de donde Marta Mesa, ¿usted conoce los Mesas? Bueno, trabajaba en Policlínica, de portero. Y era así, era así, era así. Cuando yo entré, me dijo, se llama Ernesto, Albita, el tuyo, es el tuyo. Y yo, ¿el mío qué? Si es verdad que le dieron los pies, yo, Albita, te lo mataron. Y entonces se puso a llorar conmigo, me entró, me fueron a llevarme lo que lo viera, que estaba cabeza, está calientico, vení, míralo. Estaba que acostaba así boca abajo, con un busito cafecito, tirado así en la cabeza. Y el doctor me decía, entre para que lo vea, es mejor que lo vea calientico. Está acostado así con las manos así, boca abajo, usted le quita el busito, lo ve, tiene muy poquito de muerte, todavía está calientico. Y yo no, y yo me empecé a gritar horrible, Claro. desesperada me puse, bueno. Entonces ya después me sacaron de ahí, me llevaron a tomar unas pastillas y ya después yo era una boba llamando, era tan horrible las pastillas que ese doctor me dio, que yo marcaba teléfono. Mamá, imagínate, mataron a León, pero sin llorar, sin nada, de las pastillas que me habían qué dado. miedo. Dios mío. Y imagínate, mataron a León. Y ay, o sea, y mi mamá como en mi casa me cuidaban mucho porque yo era muy nerviosa. Mi mamá decía, pero vos cómo estás, y mi mamá llorando, mi papá llorando, todo llorando. Ay, tranquila, mamá, yo estoy bien. Dios. Oiga, ¿qué clase de pastilla sería esa, Jessica? Qué miedo. Yo estoy bien, ¿qué se va a hacer? Ya se murió. Y era así, ay, qué cosa tan horrible. Qué pastilla. Que una enfermera me dijo, usted no se debía haber tomado esa pastilla. Porque cuando usted despierte esa pastilla por dentro de 6 días, 6 días. imagínate, usted se va a enloquecer. Y yo era tranquila cuando lo van a enterrar y todo. Yo era tranquila, tranquila. Y bueno, ya no lo quise ver, entonces me dijo, más duro velo en la caja. No iba a llorar, yo antes consolaba a la gente. Hasta ahí no lloraba. Entonces ella estaba sentada con Saúl haciendo un mueble y Saúl llora y llora y llora. Y yo pasé y dije, ¿cómo es la vida? Hablemos pues de la violencia. Miren lo que nos contaron, vean. Eso era gente muy conocida por aquí, todos de violencia, vivía por un derrumbe, el muchacho. Entonces él se iba a volar a otra parte. No mi papito, sino otro señor. Otro señor. Leo me dijo, levántate y lavemos el carro. Yo le dije, yo no voy a lavar carros, que hasta me pareció raro, porque él le decía, era Leito, a Mabel, más que todo, Mabel. Y yo no leo, yo había peleado por la noche con él. Y yo le dije, no, yo no lavo el carro, vaya dígale a su mujer que le lo lave. Entonces, bueno, ya él salió y se fue. Y me dijo, no, ya vengo para que desayunemos. No había luz, ni agua, ni nada. Salió y se fue.
por allá por donde Ruy vivía un muchacho malo y lo amenazaron que tenía que perder. Entonces León salió León guardaba el carro en esta subida por ahí por donde vivía Víctor. Entonces, porque el señor dio enseguida donde Víctor le manejaba el carro a él. Entonces fue a pedirle el carro. Entonces él se fue, pidió el carro, se fue y había quedado de venir a lavarlo. Que al menos me parara al pie de la vela. Resulta que en ese momento venía ese muchacho y le dijo, necesito urgente que me lleves allá donde era, a Campo Valdés por la 79, que me lleves a Campo Valdés por la 79, es que, pero llame primero por allí por unas maletas. Entonces le dijo León, ay, es que yo no puedo, porque sabía León que era muy mal. Le dijo, no, es que no puedo, imagínate, tengo que ir a llevar el desayuno. Y tú dices que, no, es que no te demoras, me dejas en la 79 y te venís. No, vení, llévame. Él se lo llevó pues por allá, por donde Ruth. Y por allá se fue a esperarlo para él sacar las maletas. Entonces unos de allá malos también le dijeron, bueno, si no lo espere, que a él lo están esperando en tal parte para matarlo, en la 79. Ay, no lo están esperando, no, váyase, don León, váyase. Porque León por su taxi, por haber sido muy amigo de Julián, porque él de miedo se hacía amigo de esa gente. Entonces, don León, vuélese, que es que mire, ay, lo estamos esperando por la 79 para matarlo, porque él se va a volar. León no hizo caso, dijo, si me voy y no lo matan y le hacen alguna cosa, no se muere, me mata a mí. Pues dice que dijo León, eso me lo contaron a mí, yo no sé quién ni de perras dijo. Pues se me lo contó un policía. Cuando resulta, porque eso, no me lo contó un policía, me lo contó el jefe de este barrio, que vino y me regaló una camioneta. No me regaló la camioneta, me regaló una camioneta llena de mercado. Pero el mercado. El mercado, no la camioneta, vino y me la trajo. Oiga pues, le cuento, resulta que entonces él se montó en el carro, en la 79, salió de una casa y salió y se montó en el carro. Y cuando se montó en el carro, se arrimaron y le dijeron a León, váyase. Y como él no se fue, ellos no podían perder la oportunidad. Y les dispararon y nos los mataron a los dos los mataron. Entonces, cuando la policía me recogió aquí, que vino en el taxi, yo me monté en el taxi con la señora que me acompañó. Cuando imagínate que había. Yo le dije, ay, pero mi esposo me lo mataron. Y yo, no se lo mataron, al muchacho sí, pero él está vivo, él le pegaron unos balacitos en los pies. Cuando yo vi que la muchacha estaba mirando a esa cosa que queda en los taxis así, atrás, que queda aquí como una maletica así. Yo vi que Amparo estaba mirando así. Entonces yo vi que volteó así, y yo, ay, ¿usted por qué hizo así? Ay, Alba, mire. Y mire yo, y eran los zapatos de León, allá en esa cosita. Eso era tapado con un plástico de los policías. Y esos zapatos llenos, altos de sangre en troncos. Y yo, ay, sí le botaron los pies, y yo era llorando, la cosa más horrible. Cuando imagínate que cuando llegué a Policlínica, me dijeron que no, que estaba muerto. Eso es horrible. Eso fue muy horrible, eso fue lo más horrible, bueno. Entonces, perdón, sino que sí me gustan todos los detalles. Usted, o sea, llegaron hasta acá por usted, la policía llegó hasta acá por usted. En el taxi de mi papito. En el taxi. ¿En el mismo taxi? En el mismo taxi, lleno de sangre y todo, y un policía me tendió una cosa ahí, un abrigo, y yo me sentí ahí. Ay, qué cosa tan impresionante. Y Amparo, pero yo no había visto, yo estaba como en rara. shock. Bueno, entonces imagínate. Ay, pero qué horror, me dio una cosa tan horrible. O sea, que ese carro todo lleno de sangre y se le tocó montarse Se ahí vio todo. los zapatos de mi papito llenos de sangre. Bueno, entonces imagínate, ay no, qué tristeza, cuando imagínate que Ay, no, muy que cuando yo triste. llegué allá me arrojó el doctor, véalo, ya le limpiamos la sangrecita, está con un busito tirado en la cabeza, venga para que lo vea, venga, y no, yo no lo quiero ver, es más horrible que usted lo vea en la caja, y yo no lo quiero ver, allá lo abraza, le puede dar un beso, está caliente, ya lo lavamos todo, la caída, todo. Los balazos fueron aquí, En los hombros. aquí y aquí, En mi el corazón. pecho.
Bueno, cuando imagínate ya pues, con esa pastilla ya yo me venía por ahí y a todo el mundo le contaba. Omar era con un escándalo, que ya no te, mismo que lo voy a matar, que lo voy a matar. Y yo, Omar, deja la bobada, ya él se fue tranquilo. ¿Qué pastilla, Jessica? Ay, qué horror. Y él se fue tranquilo, deja joder. La doparon, doparon. Bueno, cuando imagínate, ¿qué más pasó ahí? Espera. Ah, bueno, yo lo mucho, Ahmed no, al Fabio, Álvaro, mi papá y todo, llamaron a los 3 niños y les dijeron que a su papá no lo mataron. Eso no lo mataron, y más a los hombres. Porque hay niños que crecen con eso. Y Leito era llore y llore y llore. Entonces le dijo mi papá, vea mi hijito, su papá no lo mataron. Su papá le dio un infarto del susto cuando mataron al señor. Y a él le dio un infarto, pero a él no lo mataron. Bueno, así ellos ya se tranquilizaron. Ah, entonces a él se lo llevó fue Dios. Sí, a él se lo llevó fue Dios. Pero no lo mataron. Cuando a los días llega y le dices, mentiras, a su papá lo mataron. Está metido. Y era sembrándole como el odio. Sembrándoles el odio. Y eso era, les dijo eso y todo, y se cagó en ellos. Y entonces ya empezó la violencia aquí, como yo ya era sola, y había tanta violencia, me encerraban gente aquí, la sacaban para matarla. Yo ya le había contado eso. Sí. La sacaban para matarla, eso era horrible, eso era horrible. Decían decían los que encerraban ahí, que mañana mismo mandamos a prender esta casa. Y entonces decían, no, pues cómo, si está ahí vive una señora, viuda, ella no tiene que ver nada con eso, no le hace, y eran como cosas horribles. No, una violencia horrible, eso. Imagínate que llegaban por aquí, pues que a mí me da como hasta miedo hablar. ¿Por qué? Llegaban por aquí. Eso hace mucho tiempo. Un día yo estaba arreglando, yo tenía una jaula de pollos atrás, en esa pieza de atrás. Y un día yo la voy a desbaratar. León estaba trabajando lejos. Y nos pusimos a desbaratar la pieza. Y nosotros no sabíamos la hora que era. Cuando salgo yo hice que a botar, poníamos la basura allá, pero no pasaba carro, sino que la poníamos ahí y la subíamos después a un tanque. De noche no la subíamos en el día. Un tanque de basura que ponen en muchas partes, que lo llenan. Sí, yo he visto. Entonces imagínense que la puse ahí. Y cuando yo fui a ponerla ahí, me gritó un muchacho que venía aquí bajando. 2 muchachos que venían con una cosa, yo creí que era con un costal. Cuando me dijeron, pa' adentro, y no era un costal, era un muerto. Lo habían matado y fueron y lo tiraron ahí. Ahí donde están las tejas. Sí. Eso era un rastrojo, ahí lo tiraron. Pa' adentro, calladita. Me dijeron y lo tiraron ahí. ¿Y usted qué sintió? Ay, yo me entré para adentro con ese miedo, yo lloraba, y yo conocía al muchacho, le decían Castalia. Ay, yo lo conocía, era todo formal, era de la esquina, fumaba marihuana y todo, pero no era malo. Él fumaba su marihuanita, pero de que esos, no. Y lo cogieron, lo mataron, la calle era de cascajo, de piedras. Y le dejaron la cabeza toda vuelta, nada, arrastrarlo a los pies por las piedras. Ay, no, qué horrible. Ay, no, eso era muy horrible. Eso cada rato mataban gente por aquí, cada rato. ¿Cuál fue el primer muerto que usted vio? Pero yo me acuerdo, recordaba. No, eso eran muchos. No, por aquí tiraban muchos porque era cascajo. Los tiraban mucho por aquí, al otro día los recogían. No, sí vi varios. O llegaban a la esquina, mataban uno y toda la gente tan bruta se subía. Yo no me subía a superar. Mi mamá me dijo que ella vio un muerto, pero porque estaban todos reunidos alrededor de algo, ella se asomó y era un cadáver. ¿Cómo hace la gente para ver esas cosas? Porque llegaban y lo mataban ahí en la esquina, ¿cierto? Y mataban mucho, eso. Empezaron a matar y a matar gente como un berrión. Imagínate que en la esquina del señor de Nando, ahí vivía una familia. Entonces un día subía por aquí, un 4 de enero, no me olvido, subía por aquí un negrito corriendo. Era un soldado. Ella abajo. Entonces mataron el de abajo y se vinieron corriendo y mataron al soldado. Entonces en esa tienda de don Nando, no es que hay una ventana como para acá. Sí. Imagínense que ahí vivían una señora, el esposo, las hijas, y tenían un hijo pero pequeñito como Martín.
Y entonces imagínense que, que eso se alborotó horrible. Eso se volvió horrible con la matanza de soldados y de todo. Entonces decían que ya por la noche se oía decir, esa gente la iban a matar, a todos, que porque habían dado dedo, ¿Qué es eso? que habían señalado, ¿cierto? A Habían hablado. a la ley le habían señalado más o menos quiénes eran los que habían hecho eso. Ya les pronosticaron su muerte, bueno. Entonces ellos tenían su tiendecita ahí todo. Y una hija que trabajaba en otra parte venía cada 8 días apenas, no tenía que ver nada. Cuando imagínense que ya cogieron, hicieron... ya los metieron a las escuelas, a la Simona, metieron una cantidad, los hermanos míos estuvieron allá todos. Sí. A nosotros nos iban a meter a todos, niños y todo, pero y Juliet lloraba y lloraba. Y cuando llegara que dijo una persona importante del ejército, dijo hasta ahí. Yo había enseñado una oracioncita, ay, tengo que decirle a Juliet si se acuerda de ella. Entonces Juliet la rezó mentalmente y ahí mismo, hasta ahí. Entonces porque hasta ella los iban a llevar al Diego, todos pequeñitos. Entonces imagínense, no nos llevaron a nosotros, y ya toda la gente, mis hermanos, pilas de gente llevaron para allá. Muchos de los que salieron de allá de la Simona, de otra escuela, mataron a la profesora, la directora, mataron un pelado, mataron una cantidad de gente, porque a pesar de que los metieron allá y todo, ellos hablaban entre ellos y había personas, como te dijera, que no eran de por aquí ni nada, pero ellos creían que eran otros barrios más altos y era, ¿cómo es que se les dice a eso? Eran Personas que estaban ahí ¿De para metidos? escuchar, no, de metidos no, pues para escuchar y los luego habían llevado para escuchar, y entonces todos, entonces ahí había gente que era como payasos, pues, que estaban escuchando cosas y todo, allá amanecían, allá les llevaban la comida y todo. Cuando viene León y me dice, León era muy amigo de un señor Julián, viene León, "Ay, León, no, que hay una lista de los que van a matar". Y yo, ay, León, qué miedo, ay, yo lloraba, y a nosotros también, es que no se sabe, pero yo voy a ver. Y yo, ay, León, si estamos nosotros, no me cuentes. Entonces, no le Qué cuento. miedo. Cuando llega León y me dice, ay, Alba, mira, ya Julián me leyó la lista de los que van a matar. Y entonces le digo, ay, ¿cómo así? Yo me puse a llorar, no, pero no llores, espere, vea, no hay mejías, no hay tobones. Y me empezó a leer un niño. Por allí, por esa pendiente para arriba, había una muchacha muy fea que se llamaba Leida, pero muy chismosa. De esa que se tiraban un peo y corría para todas las casas a contar. Sí. Muy chismoso, digo. Y está la lista. Y Julián, como Julián también tenía, no era malo del todo, pero sí era como relacionado con muchas de esas cosas, digo, Julián me dio la lista. No hay ni un Tobón, no hay ni un Mejía, no hay ni un Mesa. Y empezó a decirme los que había. Y yo, pero Aleida está ahí, la señora esa, porque ella es la primera que va a desfilar. Y yo lloraba, ay, qué pesar de ella, qué pesar, pobrecita. Y empezó a decirme de todos, pues ya en ese momento yo ya no me acuerdo de Aleida, pero de los otros no. Cuando sí, empezó a desfilar la gente. Ay, me dijo, y los de la esquina también los van a matar a todos. Y yo, ¿a quién? Me dijo, a la señora, al señor, al muchacho, al niño, un niño como Martín, al niño. A Janet era una muchacha muy callejera, que se me veía por ahí chismoseando mucho. Una pelada como de 16 años, pero era chismosa y todo. Y yo, ¿y la que trabaja? No, a la que trabaja no, a esa no. Bueno, pero esos están de los últimos. Y yo, ¿por qué los pusieron de los últimos? No sé, porque son muchos. Cuando imagínense. Qué impresión. Y esa señora sabía que le iban a matar y no se iba. El esposo le dijo, vámonos. Ellos habían venido de un pueblo a vivir por aquí. Y el señor le rogaba que se fuera. Yo no me voy a ir, si me mata, que me vengan y me maten aquí. ¿Y por qué? No le iba, no era nerviosa, ¿cierto? Sí. Yo me hubiera perdido. Bueno, Ay, cualquiera. Literal. cuando sí, empezaron a matar. Mataron muchos. Ay, cuando un sábado por la noche, taque. Y ese taque. Entonces,
Aquí ahí subiendo hay un apartamentico y de la tienda tenía salida por ese apartamentico. Entonces, y la muchacha que no tenía que ver nada, que venía acá me donde la mamá, porque trabajaba y todo, estaba dormida en la cama y la mataron. Ay, A la muchacha, a esa callejera se había ido. Ella se había ido con una amiga de allí. Esa no la mataron, pero sí se había volado mucho tiempo. El tiempo ya llegó a la casa porque el señor se fue. Al señor no lo mataron, porque investigaron bien y al señor no lo mataron. No mataron el hijo. Mataron fue. No mataron la pelada horrible, no la que se. la juiciosa. La juiciosa que trabajaba en una empresa y todo. Y era la mamá del niño, y el niño salí por ahí llorando todo por estos rastros solito. Y mataron a la mamá. Ay, eso es horrible. Ay, no, eso es horrible. Y mucha gente mataron de los que habían, se quedado dado dedo. Que habían señalado que aquel, que tal cosa. Bueno. Allá en esa casa de Aleida arriba, eso era destapado. Y allá amanecían la cantidad de soldados. Diario amanecían allá. Hicieron a Leita que les dejara amanecer allá y Gustavo y Leita los dejaba, hasta les daban comida y todo Gustavo y a Leita. Y cuando ya pasó, cuando volvió a ser más tranquilo el barrio, ¿cómo fue? Ya los soldados se vinieron para allá, vinieron los soldados por donde salieron para el metro, que hay un colegio grande que es hoy en día. Ya, eso es un colegio. Primero era un Tiene colegio. un montón de canchas y un parquecito. Bueno, y después lo volvieron el batallón. Entonces ya se mermó porque ahí salían por ahí a andar, a vigilar y entonces se fue mermando. Y con el tiempo iba resultando gente que se había volado y volvió y también ahí. Eso fue muy horrible. Muy horrible fue eso. Eso fue. A León no le tocó eso. Pues a mi esposo. No, a él sí le tocó. Pero como él viaja para carretera, él un día vino a las 12 de la noche y yo creo, cuando lo detuvo un soldado y le dijo, ¿para dónde va? ¿A dónde vive? Él le mostró, dijo, no, es que yo trabajo en carretera, yo vengo cada 8 días y todo. Él le dijo, bueno, entonces ahí mismo se puso a investigar y ahí mismo lo arrimó hasta aquí, está la casa. Y León también muerto de miedo y todo, ya todo, quería irse todo porque hace días por allá para no estar aquí. Ay, tan horrible. Ay, un día sacaron una cosa Era que muy miedoso. sí, un día sacaron una cosa que se iban a acabar con Medellín, que iban a acabar con Medellín. Porque eso que pasó con eso fue mucho antes de morirse León. Pero León también, eso fue como a fines. Y a principios del año, entonces ya León se murió. Bueno, ¿sabe qué? Yo quería decir algo. Se había sacado algo que sí iba a acabar Medellín. Eso. Que se iba a acabar Medellín. Entonces la gente empezó a irse para los pueblos a vivir, para Bello, para todo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Ay, nosotros, ¿qué hacemos? León está viajando. Y vino León y le dijo, ay, León, que iban a acabar con Medellín. El que iba a acabar con Medellín, aprenderlo, era un muchacho aquí de la subida. Se llamaba Alberto, yo no sé cómo, pero decían Beto 500 y no sé por qué 500. Bueno, y él iba a aprender a Medellín. Ya tenía todo listo para aprenderlo con todo. Pero ¿cómo prenderlo? No sé, sería con bomba, ¿cierto? ¿Quién sabe con qué sería? Iba a acabar con todo. Que en este barrio dice que no iba a dejar casita enterita, que con niños, que con todo. Ay, no, qué horror. ¿Y qué pasó Esta con vida, eso? acordarme de todo eso. Eso fue una vida muy horrible. Claro. No. Y bueno, y ahí también está relacionado Pablo Escobar. Y todo se calmó cuando Pablo Escobar se murió. Se fue calmando todo. Porque él pagaba cabeza de policía $1.000.000 de pesos. Y se fue a ir componiendo. Hay gente que Quiere quiere... decir que $1.000.000 no era mucha plata, pero en esa época era una En eso millonada de era. plata. ¿Era que? En esa época eso era una millonada. ¿Cuánta plata sería hoy? Ay, yo no te sé decir. ¿Cuánto sería Jessy? Ni tan alto. Pero si era mucha plata. ¿Sabe qué? ¿A quién seguía? Había un señor. Y él, Pablo Escobar, le dio casa en... ¿Cómo es que? En La Milagrosa es que se llaman las casas de Pablo. No, el barrio que hizo Pablo Escobar se llama Pablo Escobar. Pero es por La Milagrosa. Resulta que él le dio casa y él adoraba a Pablo Escobar. Sí. Porque él le dio casa. Y yo le dije, ay, Gonzalo, ¿vos querés a Pablo Escobar
porque te di una casa. Y yo, ay, a mí que me iba a dar casa, él. Yo lo saludo, hola papá. Usted llegó a verlo. Jamás a él no lo conocí, no lo conocí porque te voy a decir por qué. Porque el que presentaban en películas y todo no era él, ¿cierto, Jessica? Era un actor. Ah, claro, claro. ¿Cuánto era? $1.000.000. Ay, no. Ay, pero a mí me alegría ¿En cuando qué él años murió. era eso? Era los 80s, 90s. Oiga, me dio una alegría cuando él murió. Sí. Ah, Sí. pues cómo no. Claro, cierto. No es que diario mataban gente y todo eso era muy horrible. Y ya después de eso no volvieron a matar a nadie. No, claro que sí matan gente y de todo, pero ya después de eso, con la muerte de él se acabó casi todo. Claro. Pues yo no tengo casi memoria, pero me imagino que sí, porque empezó a haber como más paz y más cosas. Porque, por ejemplo, Ah, ¿cómo? vea pues. ¿A cuánto Dice, era? en 1980 $1.000.000 equivalía aproximadamente a 190 millones de pesos actuales. A 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Y $1.000.000 en 1981 equivalía a 149 millones. Obviamente la violencia iba también afectando a eso. En los 90. Y saber que todas las violencias y todo es por la plata, aproximadamente a 20 millones. ¿cierto? Que todas las violencias y todo es por la plata. Sí. No vayan a ver que sí.